Gozoso, hermanos queridos en Cosecha Mundial, estamos una vez más, por la gracia de nuestro Señor, y junto con hermanos de aquí de Edinburgh, vamos a darle unas gracias al Señor. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Y nos gozamos mucho, hermanos, de verlos el domingo. Los vimos por Facebook, estaban todos juntos, unánimes, con mucha armonía y gozosos, y los testimonios de aquellos que fueron y los que estuvieron en casa viendo. Creemos que pronto estaremos juntos, pero mientras que eso sucede, nosotros, la iglesia, seguimos creciendo en conocimiento, en revelación, que no nos quedemos nada más como doctrina o con conocimiento, sino que realmente sigamos madurando. Recuerden la palabra, hasta que seamos presentados perfectos. Y esa expresión perfectos se refiere en cuanto a madurez, en cuanto a conocimiento acerca del amor de nuestro Dios y Padre, de la gracia abundante de nuestro Señor Jesús y de la comunión con su Santo Espíritu, de las bendiciones que nos ha dado, de las gloriosas herencias que nos ha dado, y que ahora comienzan en esta vida, no cuando estemos allá con Él, desde ahora comienzan haciendo que se haga efectivo la misma palabra que Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces esto nos va a llevar a un crecimiento, y vamos a hablar algo que nos ayude a madurar, a apropiarnos de esas bendiciones, y es viviendo en el Espíritu. Nos va a tardar algunas sesiones. ¿Le agrada al Espíritu la idea? Esto va a ayudar a muchos de ustedes a entender y recibir mucha revelación. Muchos de ustedes van a recibir o a entender los dones espirituales, y muchos de ustedes van a recibir especialmente el don de sanidad. Amén. Y cuando, esperemos que no, si algún día hubiera otro virus, entonces la cosa va a ser distinto. Ahora va a haber hermanos ungidos con el don de sanidad, y van a imponer las manos y se va a ver muchas sanidades. Debemos enfocarnos a la gracia que nos ha sido dada. Amén. Así como el Señor Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes las van a hacer, y aún mayores. Así es de que esperen recibir eso, pero es viviendo en el Espíritu. Por lo tanto, les pido que abran sus Biblias en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, empezando el versículo 1. Romanos 8, empezando el versículo 1. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén. No hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, hoy vamos a ver esto, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, como semejanza de un ser humano, es a lo que se refiere aquí, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la carne de su Hijo. La carne de su Hijo sufrió el pago. Fue difícil. Entonces, el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya les dije una vez, esa expresión, si Cristo vive en nosotros, nuestro cuerpo está muerto. Esa expresión muerto significa que nuestro cuerpo está pasivo, inactivo para practicar el pecado. Eso es lo que significa aquí. Que nuestro cuerpo está muerto, está inactivo, es pasivo. El cuerpo ya no corre a hacer pecado, se queda pasivo, es lo que significa. 11. Y si el espíritu de aquel, otra vez el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu, aquí habla de nuestro espíritu, más el espíritu vive a causa de la justicia o rectitud. ¿Ven por qué es glorioso y muy valioso que entendamos el regalo de la justicia que habla Romanos 5:17 o regalo de la rectitud? Porque tener ese regalo, entender y vivir significa que nuestro espíritu va a vivir por causa de ese regalo, y el Espíritu Santo, que es el Señor, nos da vida, porque el Señor es el Espíritu. Y en 1 Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer Adán alma viviente, el segundo Adán, el Señor, espíritu vivificante. Es decir, el mismo Señor es el que está activo en nosotros, dándonos vida, fortaleciéndonos. Cuando el Señor Jesús se levantó de los muertos, después de habernos redimido, al haber llevado nuestros pecados, cuando Él se levanta de los muertos, hermanos, allí el Padre de Gloria nos dispensa la vida. Nos dice, aquí está la vida, y que está en su Hijo. Y esa vida es distribuida, algo así, por Él mismo, cuando viene y entra al creyente como espíritu vivificante. Y la vida de Él es la que tiene a nuestro espíritu vivo. Son cosas que no habían oído antes, o sí, pero que no es muy fácil discernir. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos tenemos un enemigo, nuestra propia carne. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará o dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu. El espíritu es el Señor, por su espíritu que mora, vive en nosotros. La vida que es Él ya está dentro de nosotros. Así que, hermanos, versículo 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, aquí está hablando de cómo pensamos. Si nuestro pensamiento está en la carne, eso es. Porque si vivís pensando en la carne, o sea, mentalmente carnalizados, siempre en necesidad, siempre en aflicción,
Siempre quiero más esto. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo voy a hacerle así. En mi propia habilidad, eso se le llama carne. En mi propio esfuerzo humano. Dice, moriréis, mas si vivís, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos ustedes y yo que hemos recibido a Cristo Jesús, hemos nacido espiritualmente y el propósito, plan de Él es que su Santo Espíritu, que es el Señor, nos guíe, nos revele, nos fortalezca, nos guarde, nos proteja, nos cuide, nos anime, nos conforte. Ese es el diseño. Él no dijo, sean salvos y a ver cómo le hacen, a ver cómo se las arreglan para servirme y para hacer cosas para mí. Vamos, y aquí está una vara, y el que no lo haga, ¡mam!, ahí te va una enfermedad, ¡mam!, ahí te va el coronavirus. ¿Y tú por qué no oras? ¿Y tú por qué no buscas la santidad? Eso es ignorancia, hermanos. Eso es, creer así es ignorar. ¿Por qué? Es ignorancia y rechazo de la obra de nuestro Señor Jesús, porque la obra del Señor Jesús es completa. Él ganó la santidad por nosotros. ¿Por qué cree que dice en 1 de Corintios 1:30? Mas por Dios estáis vosotros en Cristo, y Él, Cristo, ha sido hecho para nosotros por Dios justificación, santificación, redención y sabiduría. Yo no tengo que hacer obras para obtener mi justificación, para ser justificado ante Él. Yo no tengo que hacer obras para ser redimido. Yo no tengo que hacer obras para ser santificado, ni ser sabio y entendido. Mi Jesús es todo para mí. Él dijo, sin mí no puedes hacer nada. ¿Ven qué glorioso es nuestro Señor Jesús para nosotros? Y esto es lo que la iglesia debe de saber. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, además del Espíritu de Dios, hay un espíritu en el mundo, el espíritu de Satanás, el espíritu de muerte que nos tenía como esclavos antes de que fuésemos salvos. Y estábamos en miedo. Por lo tanto, si usted durante esta pandemia, usted ha estado en temor, es ese espíritu que ha estado molestándole y usted le dio entrada. En vez de escuchar la voz del Espíritu Santo, usted se encerró a 20 puertas y candados y no me vaya a dar a mí, y yo no voy al servicio ahora porque me va a dar. Eso es miedo, eso es temor. Y usted debe de reinar por el temor, porque más grande es el que está en usted que el que está en el mundo. Esto es lo que nosotros, la iglesia, debemos estar conscientes de eso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Papá o Papito, o como usted le quiera llamar. Mucha cercanía. Ya no somos extraños. Usted ya no está alejado de Dios. Usted es hijo. Y santificado en Cristo Jesús. Justificado por Cristo Jesús. Y Él, como Espíritu, lo vivifica y le revela y le guía. Porque si no es así, su carne lo va a guiar. Ahorita voy a entrar a eso, nada más deje de terminar a mí.
El 16, el Espíritu mismo da testimonio o me testifica. ¿A dónde? ¿Qué dice allí? El Espíritu de Dios, aquí tienen mayúscula, mismo, da testimonio a nuestro espíritu, no a mi mente, no a mi cuerpo, no a mis pies, no a mi cerebro, a mi espíritu. Mi espíritu es el nuevo yo. Soy una persona espiritual, como lo he dicho 1501 veces. Aquí les va la 1502. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, lo ha aceptado, lo ha recibido como su Señor y como Salvador, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El viejo usted, su carácter, su actitud, todo eso para Dios. Para Dios. Quizá para los demás usted sigue siendo el mismo, quizá lo ven igual, se pone las mismas botas, los mismos tenis, viste la misma mezclilla, no sé, para el hombre usted sigue siendo igual, pero lo que importa es cómo lo ve él y él lo ve como una nueva creación, que las cosas viejas pasaron, porque es cierto, el día que usted recibió a Cristo, esto se cumplió, lo que ya le he dicho antes. Usted fue crucificado. De acuerdo a Romanos 6:6, juntamente con Cristo. Usted no tiene nada que ver con Adán. Adán es el viejo hombre y usted era el viejo hombre también. Y Adán estaba maldecido y usted estaba maldecido junto con él. Adán era el pecador y usted también era el pecador. Pero la palabra dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado y usted ha muerto. Y dice Romanos 6, consideraos muertos, crucificados con Cristo, muertos al pecado, pero vivos para Dios en espíritu, vivificados por Él mismo, para que andemos en vida nueva, guiados por el Espíritu, no por la carne. Cuando yo recibí al Señor, por ahí algunos que, hermana, 35, 36 años atrás, yo vivía de acuerdo a ese espíritu del mundo. ¿Okay? Y conocí al Señor, según brevemente les he dado testimonio, a la edad de los 25, 26 años, entré en una depresión. Como que ya no quería vivir, como que nada me interesaba. Los que han enfrentado depresión pueden entender. Y ustedes dirán, ¿y cómo el hermano tenía esa depresión? Y yo también me pregunto, ¿por qué tenía esa depresión? Mire, estaba en la universidad, trabajaba en un buen trabajo de gobierno, tenía muchas amistades, traía mi carrito, mi Volkswagen. Todo lo que un joven necesita, es más, y también era joven y bello. Déjenme echo porras yo mismo, ¿no? Era joven y bello. Entonces, ¿y cómo es que entré en una depresión? De pronto aparece la hermana Janet y por primera vez tengo yo idea de lo que es un cristiano. Yo nunca antes había conocido a nada, ni había leído la Biblia, yo estaba en la otra religión, ¿verdad? Y como que me hace así, hey, hay otro camino. No me testificó. ¿Okay? Bueno, los que ya saben mi testimonio, 3 meses antes, algo así, en abril, nos casamos en julio, recibí al Señor por otros hermanos. Y cuando yo recibí al Señor, yo sentí, creí, soy perdonado de alguna manera de mis pecados. Es todo lo que supe. Pero yo no entendía qué es nacer de nuevo. Ni siquiera entendía que tenía el Espíritu de Dios. No, todo esto que les digo yo no lo sabía. Yo no entendía. Entonces, por esa ignorancia, traté de seguir la Biblia, la palabra, de interpretarla en base a mi carne, según mi mente,
según mis emociones, según mi intelecto, mi capacidad humana. Y por consecuencia, llegué a mis propias conclusiones. Y me volví hasta cierto punto religioso. Pero eso sí, ¿te acuerdas, hermana? Yo sentía que todo lo sabía. Oh, sí, empecé a enseñar a la hermana. Mira, ahí te va, hermana, siéntate. Me volví crítico de los demás hermanos. Llegué hasta pensar, yo soy un buen cristiano, no como esos. Yo hago cosas buenas para el Señor, no como esos que no saben nada. Es decir, me enfrasqué en lo que podríamos llamar el conocimiento bíblico, pensando que entre más supieras, más sabio eras, más inteligente, más cerca del Señor y más favores de Él y menos problemas. Eso es lo que... Ahora bien, esta enseñanza no había mucha, hermanos. Vengo de Guanajuato, donde en aquellos entonces no había nada de revelación. Por lo tanto, ahí voy y por mi propia capacidad humana muchas veces di topes, mis emociones se cansaron, las presiones de la vida, y pasaban periodos de tiempo en que no leía, desistía, me cansaba, y luego otra vez, y agarraba vuelo, y sí, yo sé, y otra vez. Y en ese altos y bajos había discusiones, problemas financieros, problemas emocionales, parecía que estábamos en un desierto, y expresiones tales como, no, pues tienes que sufrirle. Si quieres hijo de Dios, tienes que ser humilde, y tienes que humillarte, y tienes que doblar rodillas hasta que sangre, y ahí lo hago, y nada daba resultado. Y otro periodo de tiempo donde... Y pasaban meses, y otra vez agarraba vuelo, y luego me cansaba. Y críticas de todo. No, hombre, el pastor no sabe. No, hombre, este hermano no. Y pasaban los meses, los años, en el mismo lugar. Llegué a Estados Unidos y, oh, mi desierto. Llego aquí al valle y en inglés. Es decir, 5 o 6 años pasaron para que empezara yo a escuchar mensajes de la Biblia. Totalmente ignorante de la gracia, de el favor del Señor, de todo esto que les enseño. Entonces, por esa ignorancia, Satanás tomó ventaja. Y la vida abundante que él prometió, no la disfrutaba. Sentía que debería de sufrir para ser un digno hijo y aguantarse en todas las cosas. Y el espíritu de muerte, que ya estaba vencido, seguía oprimiéndome. Y mi concepto de mí mismo es: soy un pecador salvado por gracia. Soy un gusano. Soy polvo. No soy nada. Y todas mis oraciones, mis aproximaciones, condenado. Oh, Señor, perdóname porque no he leído la Biblia. Perdóname porque critiqué al hermano. Y era un constante pedir perdón. No había una sola ocasión que yo tratase de orar que no fuera primero: oh, Señor, perdóname. E ignoraba yo. ¿Saben por qué? Porque mi yo estaba al frente de mi ser. Mi alma, mis emociones, mi intelecto, mi capacidad guiaban a mi cuerpo, tratando de interpretar el reino de Dios.
y mi espíritu, nuevo, regenerado, creado a la imagen de Cristo, que debería estar al frente como líder, recibiendo la colaboración de las emociones, recibiendo, por ejemplo, ahorita, mi espíritu está guiando juntamente con el Espíritu de Dios. Y mi cuerpo está colaborando con mi sonido gutural. Y mis emociones están colaborando para que el Espíritu se exprese con convencimiento, de acuerdo a lo que estamos viendo a la palabra del Señor. Pero antes era al contrario, mi alma era la que guiaba. Y ¿saben qué, hermanos de Cosecha Mundial? Todavía a estas alturas, después de cientos de mensajes que hemos hablado, todavía hay algunos batallando con sus matrimonios. Todavía hay algunos batallando con su salud. Todavía hay algunos batallando con el miedo, con las finanzas, con la incertidumbre. No debe de ser así, hermano, hermana. Usted debe de reinar en vida. Pero fíjese bien cómo el Espíritu nos está enseñando. Es el espíritu humano, su espíritu humano, juntamente con el Espíritu de Dios, quien debe de tomar el liderazgo de todo su ser. ¿Se acuerdan que les he hablado acerca de la parábola del sembrador? Y allí dice en el capítulo 4:15 que la palabra se siembra en el corazón. Se escucha, es la manera en que se siembra, escuchando, se siembra en el corazón. Lo curioso es que el corazón es el centro del alma, de las emociones, el intelecto, es decir, el yo. ¿Qué no debería decir que la palabra se sembra en el espíritu del hombre? ¿Por qué dice que se debe de sembrar en el corazón del hombre? Por la sencilla razón de que la colaboración del hombre debe ser voluntaria, que el Señor no forza a nadie. Y por eso estableció eso. La palabra debe de sembrarse en el corazón. ¿Por qué? Porque al sembrarse en el corazón, el hombre se le es permitido, ¿colaboras con él o no? ¿Quieres o no? ¿Deseas o no? Una vez que el hombre dice, sí quiero, entonces nosotros, el hombre, debemos proceder, sí quiero. Alma mía, emociones, intelecto, voluntad, capacidad humana, sujétate al Espíritu. Sigue al Espíritu. Apoya al Espíritu. Si eso hacemos, entonces permitimos que el poder del Señor obre en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra mente será totalmente sana. Entonces, por eso hay muchos de ustedes que durante esta pandemia no tienen miedo, no temen consecuencias, porque están bien firmes, porque escuchan el testimonio del Espíritu de Dios. Harán a mi lado 1000, a mi diestra 10,000, pero a mí no llegará la plaga destructora. Están firmes porque su espíritu es el líder, como está escrito en 2 de Corintios 4:13. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual alabé. Y cuando el espíritu lleva el liderazgo y el alma se sujeta, entonces la declaración de autoridad de atar y desatar sale con convicción, sale con fe. Fe desde el espíritu, no de la mente. Y nuestra declaración es con autoridad espiritual. Y atamos y desatamos lo que tengamos que desatar. Y estamos firmes.
Y vienen aflicciones, pero las tomamos bajo control, porque el poder de Dios está respaldando al creyente cuando el creyente declara. Por eso el Señor Jesús lo dijo muy claramente en Marcos 11, 20 al 23, especialmente el 23. Todo lo que digas sin dudar en el corazón, te será hecho. Pero si mi declaración es en la parte anímica, sin considerar al espíritu, mi alma, y empiezo a hablar y todo, me voy a cansar, me voy a frustrar, porque el poder de Dios no va a respaldar una declaración de la carne. Y es aquí, mis amados hermanos, yo no les estoy dando una teología o una doctrina, les estoy dando una base para que vivan realmente reinando en vida. Y estamos viendo el diseño del Señor. Hay otro caso que podemos ver en esto, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3, dice así, desde el 1 para que se entienda. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese estaba pesado, era un maestro que desde niño había sido instruido en las cosas de la ley y de las ceremonias y todos los rituales. 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Sabe por qué vino de noche? Porque tenía miedo a sus otros líderes. ¿Qué andas haciendo con él? Eso vino a escondidas. Y le dijo, maestro, fíjese, le dijo maestro. Ni siquiera pensaba que era un profeta. Eso es un simple maestro. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, este hombre siendo tan capaz, tan hábil, pero no en el espíritu, sino en el alma. ¿Ok? Quiero que vean esto. Le llama la atención que Jesús hiciera milagros y sanidades y echara fuera demonios, sabiendo que Jesús no seguía al sistema judío, la ley. Porque los judíos eran el único pueblo, la única nación que tenía a Dios. Y ellos pensaban, Dios no se puede manifestar a nadie más si no está dentro del sistema de la ley. Si no es circuncidado, si no guarda el sábado, si deja de hacer, ellos lo que les pensaba. Pero le llamaba mucho la atención que el Señor Jesús hiciera tantas cosas sin andar con ellos, que al contrario le discutían. Entonces viene preguntando como diciéndole, maestro, ¿cuál es tu secreto? Y el Señor, tranquilamente, sin juzgarlo, le responde, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, cuando el Señor decía dos veces, de cierto, es porque es una realidad. Dice, te digo, que el que no naciere de nuevo, hable en general para toda la humanidad, el que no naciere espiritualmente, estamos hablando del espíritu humano nacido de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, no puede ser salvo, no, le dice, no puede ver, no puede entender, no puede comprender. El reino de Dios solamente es entendido no por mi mente, no por mi intelecto,
no por mi capacidad humana. No, eso no puede entender el reino de Dios. Lo único que puede entender el reino de Dios es el espíritu humano nacido, creado nuevo en Cristo Jesús. Es el único medio, y es el único medio en que Dios se comunica al hombre. No hay otra manera. Y si así es, ahora entiendo por qué hay muchos de ustedes, después de muchos años, en el mismo lugar, en el mismo nivel, siempre batallando, siempre incompletos, siempre insatisfechos. No digo todos, gloria a Dios que en Cosecha Mundial hay una gran mayoría. Y si todo Cosecha Mundial está reinando en vida, considere este mensaje para los que usted conoce, sus familiares que están fuera. Y por fe declaro que no hay ni uno solo en Cosecha Mundial que ande en la carne, sino en el Espíritu. Porque si alguno de ustedes, hermanos de Cosecha Mundial, anda en la carne, mire lo que dice el Señor: no puede ver. La expresión ver significa no entender, no comprender, no poder operar en el diseño del Señor. Y si no podemos operar en el Espíritu, siempre las aflicciones van a estar sobre nosotros, porque el Señor Jesús nos lo dijo bien claro: en el mundo tendréis aflicciones. Y se los he dicho 1351 veces. Esta es la 1352. La única manera de no enfrentar, escúcheme bien, no enfrentar aflicciones es que usted se vaya con Él. Si no quiere enfrentar aflicciones, dígale: Señor, te recibí, soy nacido de nuevo, ya no quiero estar en este mundo, llévame. Pero si quieres seguir aquí, si quieres seguir todavía estando en este mundo, te recomiendo que ponga atención a esta palabra y empiece a controlar su alma, sus emociones, su intelecto, su capacidad, sus propios juicios humanos, y deje que su espíritu, junto con el Espíritu de Dios, lo lleve para que reine en vida, y las aflicciones, que no es otra cosa más que el espíritu de muerte, usted reine sobre ello y se cumpla lo que está escrito: mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y el regalo de la justicia o rectitud. ¡Qué hermoso, Señor, tenemos! Todos los judíos tenían que hacer muchas cosas, y bajo la gracia todo lo que hacemos es recibir. ¿Por qué? Porque Él en la cruz y en todo su caminar cumplió por nosotros lo que nosotros debíamos hacer. Entonces, este hombre se le contesta bien claramente: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, porque cuando Él se levantó de los muertos, ya lo dije, la vida nos fue concedida, pero manifestada cuando Él mismo, como el Espíritu vivificante, vino a nosotros. Y ahora Él está en mí, Él está en usted. Por lo tanto, no... ¿cómo se le llama eso de...? No confine la vida de Jesús dentro de usted. Deje que salga, porque sus emociones, su intelecto, su alma es el enemigo número uno. Se lo dije, es el espíritu, es lo más profundo. Y también le dije la vez pasada,
no está separado. Juntamente con sus emociones, con su intelecto, está el espíritu. Pero el alma tiene que dejar salir esa vida. Esa vida es otra cosa que el Espíritu de Dios, la vida misma de Cristo Jesús, deje que salga. Y el alma deben de colaborar con el Espíritu y el cuerpo también. Y cuando eso suceda, entonces es Cristo en usted y la gente verá a Cristo en usted y entonces usted lo expresa y lo representa. La gente ve a usted. Y entonces Satanás sabrá que no puede contra usted. ¿Por qué cree que dice la Escritura? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Gloria a Dios que usted no tiene falta de conocimiento. Si usted decide caminar en la carne, si usted dice, no, yo quiero mejor atender mis asuntos, quiero acumular muchas cosas, muchas propiedades, quiero gozar, bueno, me gustaría que el día que usted tuviera problemas, no pidiera oración, ni pidiera ayuda. Me gustaría oír algún día a uno de esos que hace esas decisiones decir, nadie ore por mí. Yo decidí, esto es lo que yo coseché, yo decidí que mi alma se deleitara con los placeres de este mundo y dije no al Espíritu, ahora me aguanto, esto es lo que merezco. Cómo quisiera escuchar uno de esos. Pero no, al rato andará como Pedro. Sálvenme que me ahogo, pero ¿y sabe qué, hermano? Antes que se anda ahogando, clame y el mismo Señor le amará y nosotros también le amaremos y no se preocupe, oraremos por usted. Pero ¿para qué enfrenta eso, hermano? ¿Usted cree que todo el placer que pueda presentar esta vida es más glorioso que la vida gloriosa del Señor? Mi pan de vida, el agua viva, el gozo. Usted, al menos yo que viví en el mundo y que vivo al Señor, yo no recuerdo cosa más placentera del mundo que cuando el Señor, como ríos de agua viva, fluye en mí. Ni cerca. Ahora bien, ya para terminar, porque se nos va el tiempo, en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9, en delante. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, o por su Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si yo no pongo mi espíritu a escuchar las cosas del Espíritu, mi mente no fue diseñada para captar las cosas del Espíritu. Y si eso hago, me voy a estancar espiritualmente. Pueden pasar muchos años hasta que no vaya con Él y siempre hasta allí llegué. A veces vengo al servicio, a veces no vengo, no tengo ganas y nada más vengo a juzgar y a criticar. Eso es andar en la carne. Entonces, ¿para qué le doy vuelo a la carne? 14. Pero el hombre natural, o sea, mi capacidad humana, no dice aquí el inconverso, no, mi hombre natural, mi habilidad humana,
Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿no? A veces que les he hablado mensajes, coman al Señor, disfruten al Señor, y ustedes si me escuchan en la carne, ¿ah? ¿Qué está hablando el hermano? ¿Comer al Señor? ¿Agarrarlo a mordidas? Es locura para la mente escuchar eso. Pero para el Espíritu, escuchar eso es para el espíritu humano es deleite, es satisfacción. Por lo tanto, termino aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si yo ignoro el plan, propósito, diseño del Señor, de que Él como espíritu vivificante se va a manifestar a mi espíritu, y si yo ignoro a mi espíritu, si yo ignoro su capacidad, su habilidad, su fuerza, su propósito, sus leyes, ¿qué necesita? Sí, mi yo, el yo, sabe muy bien de mi cuerpo. Ustedes saben bien su cuerpo, ¿verdad? Ustedes saben cuando tienen sed. Hoy tengo sed. Quiero unos tacos de barbacoa, ya sabes, si lo atiendes. Y quiero una Coca-Cola. Bueno, no, eso es comercial, ¿verdad? Una soda. Inmediatamente se le atiende al cuerpo. Bueno, el espíritu humano también tiene sus leyes y necesita ser atendido. ¿Qué creen que será lo que el espíritu humano, nacido de Cristo, le interesa? Porque a él no le interesan los tacos, ni las fajitas, ni todo eso, ni las cosas humanas, no. No le interesa ni la televisión, ni el entretenimiento, nada de eso. El espíritu, sus leyes es la palabra, la oración, la intercesión, la comunión, la alabanza, la meditación. Y si lo ignoramos y lo tenemos desatendido, dice la palabra, se constrita, se apaga. Pablo dijo, no apaguéis el espíritu, no contristéis al espíritu. Y al hacer eso, el alma se acrecienta. Y el cuerpo con él. Hay pandemia. No voy a la iglesia. Me quedo en casa. Por 6 meses. Oye, hermano, mírame. Por 6 meses, si no quieres ir a la reunión de la iglesia. Sin ser muy entendido, te digo que andas en la carne. Porque si anduvieras en el espíritu, estarías en las reuniones, estarías en las cosas del Señor. Porque eso es lo que al espíritu le interesa. Entonces, le animo, hermano, hermana, conozca su espíritu nacido de nuevo. Atiéndalo, libérelo. Y entonces usted reinará en vida, porque cuando usted libera el espíritu, recuerde que en su espíritu humano, nacido de nuevo, ahí está el espíritu. Como les he dicho 1252 veces, 1 de Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando usted limita a su espíritu, también limita al Espíritu Santo. Y si usted limita al Espíritu Santo, usted limita el poder, la unción. Y cuando venga una aflicción, están contristados. Por eso es que cuando alguien hace eso y viene la aflicción y empiezan no saben ni qué decir, no saben ni cómo orar, porque su capacidad humana no se turba todo, como dicen los de aquí, se friquea. Después les digo qué significa, hermanos de México. Se queda paralizado y el miedo, y ayúdenme, y alguien haga por mí, atienda, pero pronto, doblen rodilla, que el Señor me atienda ahorita. Pero el que está caminando en el Espíritu
y viene una aflicción, en el nombre de Cristo Jesús te ato y reposa. Está seguro, porque sabe que el Espíritu vivificante va a atender eso. Con esto los dejo, hermanos. Vamos a continuar la próxima sesión. Les animo, hermanos en México, si puede ir, vaya a la reunión. Vaya en el Espíritu. Vaya en fe, no en miedo. Si va en la carne, no va a valorar la iglesia. No va a entender la reunión. No se va a deleitar. Pero si va en el Espíritu, usted va a entender, el mismo Espíritu le va a dar a entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como dice el Salmo 133, cuán hermoso, cuán bueno es el habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo el versículo 3, porque allí envía su bendición. El Señor les bendiga, hermanos. Gócese en el Señor y caminen en el Espíritu. Les amamos, bendecidos.